Amigos, muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañe en su programa Tribuna del 12. Ustedes lo saben, a través de este programa, la persona más importante en él es usted mismo. ¿Por qué? Porque a través de Tribuna del 12 usted nos externa sus inquietudes, sus dudas, sus críticas, etcétera. Todo es bienvenido para conformar entre todos un criterio común que a todos nos servirá. En esta ocasión, como en las anteriores, procuramos seleccionar algún tema que pues se preste a meditar, a interrogar, en fin, a todo esto. Y desde luego, en esta vez pretendemos platicar algo pues que a todos nos inquieta y va relacionado con el conocimiento de sí mismo, la conocencia de sí mismo, hasta dónde es posible lograrla, cómo puede iniciarse este intento, hay posibilidades de éxito, en fin, una serie de circunstancias que a través del programa esperamos que usted la encuentre pues de sumo interés. Para platicar sobre este tema se encuentra aquí en el estudio el maestro en Vedanta, Jorge Luis Jáuregui Maldonado, a quien me complace saludarle, darle la bienvenida. Maestro, muy buenas noches. Nos da mucho gusto que nos acompañe por aquí en Canal 12. Muchas gracias, el gusto es mío. Para platicar con el teleauditorio sobre esta cuestión que pues es una inquietud de todos. Yo creo que siempre traemos unos con mayor conciencia de ese problema, otros quizá con menos conciencia, pero sí viviendo las consecuencias de una mayor o menor conocencia de sí mismo. Correcto, es algo muy importante. Importantísimo. Con respecto, usted involucra todo este sistema o método para conocerse a sí mismo con el nombre de Vedanta, tenemos entendido. Sí, realmente el origen de esta metodología es conocida como Vedanta. Ajá. Es una metodología que tiene el propósito de que la persona descubra su ser, quién en verdad es. Sabemos que somos, pero no sabemos qué somos. Bien, porque ya desde pues Sócrates dejó ese mensaje, esa frase que generación tras generación pues se considera importantísima, el de conócete a ti mismo. Bueno, el consejo es determinante, conócete a ti mismo, pero ¿cómo? La circunstancia está ¿cómo? Y otra cosa también, cuando decimos conócete a ti mismo, ¿a cuál ti mismo? Fíjese, porque resulta que el yo que uno se conoce no es solamente un yo, uno se conoce de muchas maneras. Yo soy papá, entonces aquí es un yo mismo, desde el punto de vista de papá, pero también soy hijo, y soy estudiante, y soy maestro, soy ciudadano, y soy gobernante. Entonces hay muchos yos. Entonces, ¿cuál yo? Y si es que hay un yo, ¿verdad? Si es que el yo es algo relacionado, algo relativo, hay que saber eso. Y tal vez existe un yo que no es relacionado, algo que es absoluto. O sea, pudiéramos hablar de que nosotros manejamos y desde luego sentimos que nos conocemos porque tenemos información sobre nosotros mismos. Desde niños pues nos enseñaron y tuvimos que aprender nuestro nombre, sí, ¿verdad? Y fuimos pues intuyendo y a través de las críticas y lo que nos decían otras personas, pues cómo éramos o cómo somos, si en cuanto a nuestro físico y en cuanto a nuestra manera de ser. O sea, tenemos información sobre nosotros mismos, ¿no es así? Y estamos conscientes de ella también. En realidad no me tienen que decir que soy. Yo sé que soy. Yo sé que soy bueno, o yo sé que soy malo, ¿verdad? Yo sé que soy gordo, soy flaco, yo sé que soy inteligente en ciertas cosas y sé que soy bien tonto en otras. Entonces, eso, aunque por supuesto que los demás me dicen, eres un tonto, pero muchas veces ya lo sé, porque yo estoy consciente de lo que no sé, así como estoy consciente de lo que sé también. Entonces, la información, por supuesto que viene del exterior, pero el ser humano, lo que distingue al ser humano del resto de los seres, es no solo el hecho de que, como los otros seres, está consciente del mundo que lo rodea y de sus apetitos, pero el ser humano tiene una facultad bella que puede volverse una navaja de dos filos. El conocer, estar consciente de sí mismo, decir, yo soy. Y cuando dice yo soy, inmediatamente se califica
¿Por qué? Porque observa a alguien que él es. Entonces, pero este alguien que él ve, alguien del cual está consciente, ¿verdad? Es un alguien que es variable en muchas formas, ¿verdad? Y con eso funcionamos y no tenemos muchas veces la idea de que tal vez pudiera haber algo, ¿verdad? Que es más de aquello que el ser variable que yo percibo que soy. O sea, el ser humano entonces es una particularidad proveniente de su inteligencia, desde luego, es tener conciencia de sí mismo. Y creo también, maestro, que en este aspecto pues pudiéramos decir otra peculiaridad muy importante derivada de la inteligencia del ser humano, que es el único ser viviente que califica sus acciones. Así es. Porque los demás especies de la naturaleza las hacen inconscientemente, por instinto, etcétera. Pero el hombre sí, desde luego, toda acción que desarrolla puede decir es buena, es mala, me beneficia, beneficia a los demás, perjudica a los demás, me perjudica, etcétera. No es así. Sí, es una facultad humana. ¿Y esto va relacionado también con el conocimiento de sí mismo? Sí, va relacionado, porque resulta que cuando nosotros calificamos lo que hacemos o lo que no hacemos, ¿verdad? Eso siempre está centrado en lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo cometo un error, ¿verdad? Y llevo a cabo aquel acto, ya sea que diga algo o que haga algo, y veo que es un error, ¿verdad? Y entonces no solo lo califico como error, sino que digo, estoy equivocado. Pero no se queda ahí la cosa, eso ya es un hecho fehaciente, pero además me juzgo a mí como alguien que comete errores y eso me hace sentirme mal. O sea que no solamente pasa la experiencia, sino que me la arrogo a mí mismo, digo, yo tengo un problema. Entonces el yo que yo veo aquí es un yo que no sabe hacer las cosas, por ejemplo, y eso me hace sentirme mal conmigo mismo, porque yo quisiera ser alguien que todo el tiempo acierta. Y por eso sucede también que muchas veces, como es una situación incómoda de saber que cometí un error y que soy quien comete errores, entonces trato de encubrirlos muchas veces. Trato de encubrirlos, ¿por qué? Porque si los demás se dan cuenta de que yo cometo errores, entonces eso me va a poner en mal ante los demás. Ya de por sí me siento mal, y luego aparte tú me vas a decir que yo estoy mal. O si soy una persona inteligente, digo, cometí un error, me siento mal conmigo mismo, hago lo que puedo para remediarlo, pero de todos modos me estoy calificando a mí mismo como el equivocado. O sea que el yo es el equivocado. Y eso, digo yo, está equivocado. Y eso afecta al yo, o sea, afecta a la persona, y hasta qué grado pues es aceptable que lo afecte, porque muchas veces si no nos afectara, ante los peores errores que pudiéramos cometer, pues permaneceríamos indiferentes y esto sería tremendo. Sí. Pero también muchas veces son errores pues no involuntarios, y será justo que nos afecten hasta pues casi destruirnos. Hay a quienes sus errores los han destruido. No es justo, realmente, miren. Existe una manera de vivir responsabilizándose por sus actos, pero no juzgándose a sí mismo como el malo, como el inconsistente, como el ineficiente. Yo ahorita puedo cometer un error y verlo objetivamente y decidir que ese error está causando un perjuicio y llevar a cabo el ajuste necesario para beneficio de los demás, pero sin por ello juzgarme que yo soy el malo o el ineficiente, porque resulta que no es cierto. Ahora, con relación a esto sí soy el eficiente, pero con relación a otras cosas soy eficiente. Entonces, cuando yo en una manera absoluta digo yo no sirvo, estoy cometiendo un gran error, porque mi mujer me puede decir, mis hijos me pueden decir que en muchas cosas yo soy muy bueno, y yo mismo estoy consciente que para otras cosas sí sirvo. Entonces, el que no sirve no soy yo. Ahora, el acto no estuvo bien, trataré de enmendarlo. ¿Por qué? Porque es necesario. En una sociedad, estamos relacionados, tenemos que hacer las cosas como deben ser, pero juzgarme y castigarme o marcarme a mí mismo como al que no sirve, ese es el gran error. O sea que la persona que puede vivir de una manera sabia no se juzga a sí mismo por lo que hace, sino que juzga el acto, pero no a sí mismo. Es como los niños, fíjese, estoy bien, usted tiene, digamos, un niño, ¿verdad? Y el niño comete un error y dice, eres un tonto. Dígame usted, ¿es cierto que ese niño es un tonto? El acto fue tonto, pero estamos cargándole todo el paquete al niño. Y el niño se siente, pues sí, soy un tonto. No, ese niño tiene aciertos. Si no es bueno para las matemáticas, es bueno para el arte.
Entonces, desde este punto de vista, el niño, ¿verdad?, está siendo alguien que es eficiente, no es un tonto. Pero cuando le cargamos todo el paquete al niño, lo acomplejamos. Y el niño se cree, somos seres para él que somos como sus dioses. Le estamos haciendo un juicio que los va a destruir en el futuro porque está acostumbrándose a juzgarse por un acto todo él. Y no es cierto. Pues por eso es porque cuando crecemos físicamente, pero no maduramos porque no empleamos nuestro criterio para darnos cuenta que yo no soy un tonto. En relación a ciertas cosas, sí, no las conozco, pero en relación a otras, sí las conozco. Entonces, en relación a esto, olvídate. A mí no me hablas de cocina porque yo nomás sé comer. ¿Verdad? Pero yo no me juzgo mal a mí mismo, ni me quiero esconder, ¿verdad? Porque no puedo cocinar, oye, no puedo cocinar. Ahora, si dedicara tiempo a cocinar, yo sé que lo podría aprender, pero no me interesa. A mí me interesan más otras cosas. Entonces, cada quien entonces puede vivir a gusto, tranquilo consigo mismo, sintiéndose bien. Pero tenemos otro problema. El otro problema está que no solamente me estoy juzgando, sino que además ese juicio me causa un problema de tensión. Y esa tensión no se queda aquí. Esa tensión pasa allá. Cuando yo me acumulo esos sentimientos negativos acerca de mí mismo, se acumulan, se acumulan, se acumulan, se acumulan, pasan al subconsciente, ni cuenta me doy de ellos, pero en mí se encuentra una voz interior que dice, no sirvo, no sirvo, no sirvo, no se oye. Pero eso afecta a los demás. Si soy patrón, por ejemplo, yo soy un hombre de empresario, soy patrón que tengo mis empleados, y con cualquier cosita que un empleado me haga a mí notar que yo tengo una equivocación, me pongo en la defensiva y lo corro. Fíjese bien, le echo a perder su vida, o lo castigo, o lo insulto, lo hago sentirse como una pulga y lo aplasto, o a mis hijos, o a mi esposa, le grito a mi esposa, o en el camino, voy en la carretera, se me atraviesa un coche, ¿verdad? Me siento yo enojado, y entonces le hago una de esas cosas que no deben hacer, el hombre se enoja y nos metemos en un problema. ¿Por qué? Porque el acumulamiento de esos sentimientos de nulidad, esos sentimientos de nulidad, ¿verdad?, no solamente se quedan aquí, no solamente me enferman a nivel físico, emocional, sino que además me enferman a nivel social y de relaciones. Eso causa gran problema, es un infierno que uno trae consigo mismo. Claro, claro. El señor Juan García nos pregunta esto: ¿qué es lo que se puede hacer cuando la persona comete errores y no quiere que los demás se den cuenta para que no se lo reprochen? Quiere saber si está bien. Vamos a poner el ejemplo del papá, o el ejemplo del patrón. Aquí. Uno considera, ¿verdad?, que uno se rebaja ante los demás cuando uno se equivoca. Y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque resulta que no hay quien no se equivoque. El gran problema está en tratar de encubrir sus errores, ¿verdad? Porque las personas saben que están metiendo la pata, como decimos. Pero la persona está protegiendo, como se encuentra insegura, entonces quiere tapar el ojo al macho, como decimos acá. Y lo que hace es que ante los ojos de los demás sea de veras denigrado. Pero si aquella persona tiene la seguridad y la interesa consigo mismo, decir, ¿saben qué? Me equivoqué. Empecemos de nuevo porque esta cosa no está bien. Esa persona, tal vez sea una o dos personas que lo quieran juzgar, pero el problema no es de él. El problema es de las personas que no lo aceptan a él. Pero eso no es problema de él, el problema es de los demás. Ahora, si yo tengo autoridad sobre aquella persona, digamos un hijo, y el hijo aquel no me están viendo qué error cometo para caerme, y se los quiero guardar, eso no está bien porque el niño está aprendiendo a mentir. Ahora, si yo voy y le digo, ¿sabes qué, hijo? Aquella vez te dije esto, sabes que estaba yo completamente equivocado, tenías toda la razón. Y si al chamaco aquel dice, que te agarré, no que te crees tan chicho, este niño tiene un problema, un momentito, ¿verdad? Esto no te va a servir, esa actitud. ¿Verdad? Todos cometemos errores, también tú has cometido errores, ¿verdad? Y te estoy diciendo que yo cometí un error y quiero que aprendas de eso. Porque guardar los errores y nada más esconderlos es una trampa para uno mismo. Porque guardar esas cosas genera tensiones también. Dicen que la mentira dura mientras la verdad no llega. Quizá lo que a uno lo haga, pues tratar de ocultar a veces los errores, es el temor a el deterioro del concepto que los demás tienen de uno. Sí. Uno siempre, el ser humano creo normal, siempre procurará que sus semejantes tengan un buen concepto de él, y cuando ve que ese buen concepto se deteriora, pues no le gusta, y entonces prefiere incluso recurrir, como usted dice, sí, a la mentira, al engaño, con el objeto de que esa imagen que él estima ha generado en los demás no se deteriore, no será así.
Sí, así es, generalmente así es, esa es la norma. Pero la norma no quiere decir que es lo correcto. La norma no quiere decir que es lo correcto. Lo normal no quiere decir que es lo correcto. Ahí les va por qué. Miren, estoy aquí ante usted, ante las cámaras, ante estas personas. Por supuesto que yo no quiero cometer un error, ¿verdad? Esa no es mi intención. Trataré de hacer las cosas de una manera lo mejor posible, de acuerdo a mis posibilidades, ¿verdad? Ahora, ¿pero por qué lo estoy haciendo? Escuchen esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? Para que los demás piensen, ese señor Jorge Luis de veras es bien sabio. No, señor. Es porque mi deseo es tratar de servir a las personas que me escuchan. Ahora, si hay un interés de que las personas no, digamos, crean que yo no sirvo, porque, digamos, quiero servirlos y yo sé que sirvo para algo, ¿verdad? Pero si lo hago nada más con el propósito de defender mi ego, de defender mi sentimiento de inquietud conmigo mismo, mi sentimiento de inseguridad conmigo mismo, y nada más lo hago por eso y por eso escondo aquello, entonces ya tengo un problema yo. Pero si lo hago con el propósito de servir, es como el doctor, caramba. El doctor, la condición del paciente es una condición, ¿verdad?, que ya no tiene remedio. Pero el doctor se da cuenta que aquella persona, ¿verdad?, no tiene la capacidad para poderlo recibir porque ya sabe que psicológicamente no va a poder. Entonces, ¿qué hace? Va y le dice, mire, se va a poner un servir. Pero si lo hace nada más para ver si le saca más dinero, ya tiene un problema. Pero si lo hace con el propósito de servir al paciente, entonces está correcto. O sea, está guardando un hecho, una verdad. ¿Verdad? ¿Para qué? Para servir a aquel. Ahora, si yo aquí cometo un error y lo encubro, ¿verdad? Lo encubro, digamos, tratando de... Yo sigo adelante, ¿verdad? Y trato de no poner atención, ¿verdad? No hacer énfasis sobre él. Es porque, digamos, quiero de alguna manera servir a los demás, tal vez. Pero no porque digan, ¿verdad?, que yo soy alguien, ¿verdad?, que cometió un error y que no quiero que me juzguen. Eso quiere decir entonces que soy un nene, psicológicamente hablando. Hay una inmadurez en mí. La madurez se manifiesta por la falta de seguridad en mí mismo. Si tengo esa falta de seguridad, entonces reconocerla y hacer algo para remediarla. Y no tiene nada que ver con los libros que estudie, ni tiene nada que ver con los años, con que tengo pelo, que no tenga pelo, que tenga canas, que no tenga canas, nada tiene que ver con eso. Tengo que pasar por un proceso de madurez. Y si tengo esa inseguridad en mí, trabajar en ella es lo que necesito. Entonces, una cuestión muy importante. Primero, y esto pues unos más, otros menos, pero todos intuimos que será mejor que nos conozcamos, y entre más nos conozcamos a nosotros mismos, pues quizá más vamos a disfrutar plenamente de esta existencia. Ahora bien, hay una forma de llegar a conocerse a sí mismo. ¿Cómo empezar a conocerse a sí mismo? Miren, los instrumentos, los elementos esenciales ya los tenemos en nosotros. Nosotros estamos conscientes de lo que nos rodea y de nosotros mismos. El mundo que está allá, nuestros hijos, nuestra esposa, los seres más acercados, ya nos tienen el número agarrado, aunque no nos guste. Entonces, allá tenemos un espejo de lo que está acá. Ahora, normalmente queremos también ocultar aquello y darle la espalda. Pero cuando mi esposa me critica, en lugar de enojarme con ella, yo puedo preguntarle, oye, Reina, dime, ¿qué es lo que tú ves? Tener la grandeza de decir, ¿qué es lo que tú ves en mí? Desde el punto de vista, me estoy refiriendo de relación, ¿verdad? A nivel psicológico, cosas así, ¿verdad? Moral. ¿Cuál es el problema? Entonces, aquella persona, ¿verdad? Si tenemos una relación buena, si tenemos una relación, va a decir, ¿sabes qué, hijo? Tú eres bien egoísta. Ah, caramba. Yo no quiero ser egoísta. Pues eres bien egoísta. Sin darte cuenta, mira, nomás piensas en ti, no piensas en los demás. No todo el tiempo, ¿verdad? Pero tienes un defecto, caramba. Entonces ya esa persona me está reflejando. O sea, me está viendo como un espejo en mí. Caramba, oye, ¿de veras que ser egoísta? Entonces viene la pregunta. Viene una actitud de cuestionar que de veras será cierto. Puede ser más específica, Reina. Si mira, no tienes ayer con tu muchacho, mira lo que pasó. Entonces me cuenta una historia. Entonces yo veo y juzgo aquello tranquilamente. Me duele, no quiere decir que no. Pero por lo menos tengo la valentía de enfrentarme a una realidad que estoy pasando. Ya tengo el elemento, porque yo soy dotado de la capacidad de juicio. Esa capacidad volitiva de poder ver las cosas y tomar la decisión de no me voy a enojar. Voy a escuchar porque yo quiero aprender. Entonces de mi esposa, de mis empleados, no les pregunto tal vez, pero los veo.
cuando doy de espalda hacen lo que yo digo, o cuando doy de espalda están agarrando por adentro, me están diciendo esto y lo otro. Ahí está la cosa. Entonces, si hay alguien que está observando esto, que tengo una secretaria de confianza, oye, ¿cómo están las cosas? No para castigar a nadie, sino para ver, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi relación? A lo mejor hay cosas que yo puedo mejorar. Y miren, las otras personas que se encuentran a mi alrededor, los cercados, son los que me pueden reflejar mejor. Pero para eso tengo que tener una cierta valentía para poder enfrentarme a aquella realidad. Esa es una. Otra, ¿verdad? Yo mismo puedo tener una lista de las virtudes que yo quiero desarrollar. Es una forma positiva. Bueno, nosotros todos hemos ido a la iglesia, ¿verdad? Y hemos pasado por un proceso, digamos, de crecer dentro de una religión. En esa religión tenemos ciertas disciplinas, los que son católicos, digamos, en este caso, es mi base, ¿verdad? De ahí partí. Entonces yo me acuerdo que me decía mi mamá, ¿sabes qué? Ve para allá, ¿verdad? Y me dieron el catecismo y cosas así, y me enseñaron ciertas cosas que aprendí de memoria. Esas son las virtudes, esos son los pecados. Esos son los más grandes, esos son los más delgaditos, ¿verdad? Entonces, mira, vete tú, antes de que te vayas a confesar con aquel Señor, siéntate, ¿verdad? Ya es un repaso en relación a tus errores, ¿verdad? ¿Qué, digamos, vicios estuviste rompiendo? ¿Verdad? ¿Qué pecados estuviste rompiendo? Muy bien, ¿qué estuviste haciendo? Muy bien, ¿ya lo tienes ahí? Bueno, pues aquí tienes las virtudes que son los opuestos. Entonces decide, así es como lo voy a hacer, así es como lo voy a hacer contra gula, temperancia, contra ira, ya lo sabemos. Entonces tomamos nota de lo que queremos ser, de cómo queremos que nuestra mente reaccione ante las cosas. Eso da fuerza. Y una vez que lo hagamos, entonces la persona que tiene fe, que tiene devoción, va y dice, ¿sabes qué? Dile a aquel Señor que está allá, va con esas otras, dile a aquel Señor que a mí se acto de contrición y quiero que me ayude para poder yo llevar a cabo esas cosas que tengo aquí. Entonces tenemos ya instrumentos, o sea, tenemos la capacidad de juicio, tenemos instrumentos a nuestro alcance, tenemos los ideales que podemos tratar de lograr. Miren, en Estados Unidos tenemos un personaje que yo lo considero un personaje universal. Este personaje se llamaba Benjamin Franklin. Si me permite hablar sobre eso. Sí, cómo no. Benjamin Franklin, él quería de alguna manera superarse. Estamos hablando de la superación a nivel del yo relativo. Porque no vamos a hablar del yo absoluto, si queremos saber de eso. Pero ese señor dijo, yo quiero de alguna manera encontrar si hay algo en mí que estoy perdiendo de vista con relación a forma de ser. Entonces, investigó, ¿verdad? ¿Cuáles eran los principios o las virtudes más deseadas en una personalidad? No necesariamente cómo vestirse, cómo caminar y cómo hablar, por supuesto son importantes a cierto grado, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de principios de existencia, de cómo ser. Y tomó él 13 diferentes virtudes. ¿Dónde las tomó? No sé, pero a él sacó 13 diferentes virtudes. Las puso en un papelito y formó una cuadrícula, ¿verdad? En donde puso, digamos, la primera virtud, ejemplo, digamos, en este caso, sinceridad. Es una forma positiva de verlo. Entonces puso 7 cuadritos, se dice, 7 cuadritos donde reflejaba cada día de la semana. Entonces, durante esta semana iban a practicar sinceridad. Y todas las noches, antes de acostarse, ¿verdad? Hacía un recuento de su día, que es muy importante hacer, porque genera una especie, digamos, de poder mental, de poder sentarse y acordarse desde que se levantó en la mañana. La interacción que tuvo con su esposa, con sus hijos, con salir a la calle, en su trabajo. Ese hombre durante años y años tomó una por una todas esas virtudes, una semana cada una, acabó esa y otra, marcaba. Le daba vuelta. Le daba vuelta y las marcaba. Y se le acababa el papel, se le agotaba el papel y alguien lo vio haciendo eso. Y le dio la lista grabada en cuero. Grabada en cuero para que no tuviera que borrarla, donde podía poner las marcas y borrarlas de nuevo. Y con ella murió en la bolsa. Ese hombre se volvió un gigante. Un gigante, no por el tamaño, estaba gordito por supuesto, pero llevó a cabo, digamos, una vida completa para sí. Se entregó a una causa. Si no hubiera sido por él, no hubiera llevado a cabo la revolución estadounidense. No se hubieran liberado los ingleses. Se pasó años en Francia. Pero un hombre, además, se volvió un inventor. O sea, que esa capacidad de concentración en un propósito dado, esa opción de crecer, de madurar, de saber que la madurez no sucede automáticamente. La madurez hay que provocarla. Los años no la producen. Hay que asimilar las experiencias. Este hombre se dedicó a esto, y como él muchos. Benito Juárez fue otro de ellos.
que también pasó por un proceso personal en el cual tenía ciertos ideales que vivir, algo que le ayudara para poder tener una cosa objetiva a qué tirarle en su vida, para fin de poder realizar, para sacar afuera ese gigante que se encuentra dentro. Todos podemos hacerlo, porque todos tenemos ese gigante ahí, esa belleza. Pero para eso hay que tener conciencia de que ahí está, y solamente el hombre que tiene, la mujer que tiene agallas para hacerlo. Eso es ser hombre, eso es ser mujer, la persona que lo busca. Entonces, cosas así nos pueden servir, ¿verdad? Es cuestión nada más de quererlo. Bien, maestro. Vamos a unos mensajes de Canal 12. Ahorita continuamos. Amigos, 233-60, 262-88 son nuestros teléfonos para que usted ocupe Tribuna del 12. Y seguiremos con este tema tan interesante en unos momentos más. Adelante con esos mensajes. Con respecto de lo que usted nos platicaba, me dejó pensando acerca de Benjamin Franklin, toda una voluntad aplicada sistemáticamente, también un método pues muy inteligente para superarse, para autosuperarse, clasificar las 13 virtudes que yo conceptúo pues son las que enaltecen al ser humano y practicar una por una, semana a semana, año tras año, hasta pues que se vuelvan hábito en mí, ¿verdad? Pudiéramos decir que Franklin fue un precursor o ya un aplicador de la Vedanta. Bueno, no necesariamente de la Vedanta. Acuérdense, bueno, tengo que explicar primero lo que es Vedanta, si me permite. Sí. ¿Verdad? La palabra Vedanta viene del sánscrito. El sánscrito es una lengua muy antigua, proveniente de la India. En realidad, el sánscrito como lengua, ¿verdad? Está en la base, en el fundamento de muchas de las lenguas europeas, incluyendo nuestro propio idioma. Ahora, los Vedas son los textos de sabiduría de la India. Y en esos textos se encuentran divididos en dos aspectos, generalmente hablando, ¿verdad? Tienen 4 partes, pero generalmente en dos partes. La parte que le llaman Karma Kanda, o sea, la sección en la cual las personas les enseñan o son educadas con relación a qué hacer, algo por hacer. Karma quiere decir acto, algo que hacer para fin de lograr algo, ¿verdad? Y eso es generalísimo. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un gran rango de posibilidades en todos los aspectos de la vida, ¿verdad? Ahora, hay los rituales, las ceremonias, todo tipo de cosas, en aspecto más grueso del Veda. Ahora, el Veda también cuenta con un apéndice, que es la parte final de su libro. Del librito es el gran libro, la parte final. Y esa parte final se llama Jnana Kanda. Jnana quiere decir conocimiento. Kanda, aquel lugar donde se encuentra aquello que tiene que conocerse. Entonces, aquí está lo que hay que hacerse, aquí está lo que hay que conocerse. Esto implica creencia, esto implica un conocimiento. Bueno, en esta última parte, que se llama Jnana Kanda, tenemos una serie de diálogos, por decirlo así, filosóficos, si queremos llamarlo así, entre un hombre de sabiduría, alguien que se conoce a sí mismo, conoce la naturaleza del universo y conoce la realidad de Dios. Es un hombre sabio, un hombre espiritual. Este se llama un maestro, ¿verdad? Le llaman maestro guru. Y tenemos por otra parte a alguien, un individuo como usted y como yo, ¿verdad? Que ya ha llevado a cabo muchas cosas en el aspecto del Karma Kanda, o sea, de la parte gruesa del Veda. Y ha tenido éxito, y ha tenido fracasos y cosas así, pero se pregunta, ¿qué no habrá algo más acerca de la vida? Porque yo encuentro que aquí hay muchos conflictos y muchas altas y bajas. Yo quisiera buscar la manera de echarle un poquito de aceitito a la vida, ¿verdad? Para no desgastarme tanto yo, para no desgastar a los demás. Entonces, le recomiendan, si es que tiene alguien que le pueda recomendar, a que busque a un señor que tal vez ya tenga ese conocimiento acerca de lo que es real, acerca de todo. Y ese discípulo entonces va con aquel maestro y genera un diálogo, una conversación, en la cual esa persona viene y le hace preguntas a ese señor. Ese señor es un señor cualquiera, por decirlo así. Pero no cualquiera desde el punto de vista de que es un don nadie, no. Es alguien que, un hombre establecido en sí mismo, un hombre lleno de compasión y lleno de amor, un hombre sabio, en el cual no puede afectar a nadie, no puede. Su naturaleza es completamente distinta de afectar a nadie de una manera negativa.
Entonces este joven o este hombre, esta mujer, se acerca con aquella persona y tiene ese diálogo. Pues ese diálogo entre ese maestro y ese discípulo, ¿verdad?, ha sido grabado ha sido un diálogo que se repitió después de boca oída por mucho tiempo y después se grabó en libro que se llama el Veda, ¿verdad? Y ese conjunto de diálogos que se encuentran al fin del Veda se llaman Vedanta, o sea, aquello que está al final del Veda. ¿Está claro? Pero también implican otra cosa. Anta significa último. Veda quiere decir verdad. Entonces, aquello que es la última verdad. Ahora, ¿cómo que la última verdad? Pues ¿cuántas verdades hay? A nivel de cómo estamos ahorita funcionando, a nivel de los sentidos y de la mente, ¿verdad? Algo que es verdad es algo relativo. Digamos, yo le pregunto a usted, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Está aquí. Dígame, pues una mesa. Una mesa. ¿Es verdad eso? Por supuesto que es una mesa, es una verdad. Claro. Pero yo le digo otra cosa. ¿Sabe qué? Es madera. ¿Es verdad que es madera? También es verdad que es madera. Entonces, aquí estamos hablando de diferentes tipos de verdades. Pues estos señores, en esos diálogos, estaban hablando de aquello que es la última verdad. Lo que diría Einstein. The Unified Principle. El principio unificante de todo. Y eso es el contenido de esos Vedas. Pero para conocer eso, para poder tener acceso a eso, no allá, porque no es algo que se puede objetivizar, ¿verdad? El maestro ayudaba al discípulo a través de una metodología para que el estudiante pudiera conocer eso en sí mismo, porque él, el discípulo, es parte de ese todo. No se excluye, sino que en sí está ese principio unificante, unitivo, por decirlo así. Y ese es el proceso del Veda. Pero para poder llegar a ese punto, aquí viene el otro asunto, entonces el Vedanta, o sea, esos diálogos incluían también que el discípulo aprendiera los elementos con que está constituida toda su personalidad humana, a nivel físico, mental, emocional, intelectual. O sea, aquel individuo tenía que, no a nivel biológico, como lo hacemos un doctor que aprende medicina, que aprende que tiene hígado, riñones, cómo funciona. Estamos hablando aquí de cómo funciona la personalidad humana y cómo es afectado por el mundo externo y cómo él afecta al mundo externo y cómo está ahorita dependiendo del mundo externo para ser, se considera un cero y cómo aquello no es cierto y cómo la persona puede liberarse de aquel sentimiento de dependencia para que encuentre un ser que es porque es sin que nada lo haga ser. Digamos en este carro, un coche, un vehículo muy elegante. A veces yo considero cuando voy con mi coche, ¿verdad? Y quiero que me vean que traigo ese coche, ¿verdad? El coche me hace ser. Y me dicen, ¿sabes qué? Te voy a rentar un carro, pero es un carro más viejito. No, yo quiero uno igual al mío. ¿Por qué? Porque me van a ver en ese carro. Caramba, ¿qué van a pensar de mí? En otras palabras, estoy dependiendo de aquello. O mi cuenta de banco se fue para abajo. Mi cuenta de banco se fue para abajo. Yo tenía negocio. Y por ahí más o mangas me fue mal. Y antes tenía, digamos, tantos millones y ahora ya no tengo tantos millones. Sin embargo, trato de vivir como si tuviera todos los mismos millones. ¿Por qué haces eso? Porque ¿qué van a decir de mí? Yo no voy a tal restaurante, yo no voy a tal parte de comprar ropa, yo no voy al Paso. Entonces quiero seguir viviendo el mismo estilo. ¿Por qué? Porque a mí, mi cuenta de banco y todo lo que viene con ello me hace. Y si no lo tengo, no soy nadie. O sea, que el discípulo aquí aprende a vivir libre de dependencias. No quiere decir que no funciona para fin de tener prosperidad, pero no por la prosperidad. Fíjense bien. Puede participar y hacer, inclusive le exigen, le piden, ve y funciona. Haz prosperidad y sirve a los demás. Pero mucho cuidado con tú considerarte que eres lo que vas a conseguir. Tú eres un ser que eres libre de todo eso. Eso es salud mental. Entonces el Veda, la Vedanta, es un proceso por el cual el hombre no solamente descubre lo que es último acerca de sí mismo, pero que además a nivel relativo aprende a manejar el instrumento humano. Como un buen jugador de carreras de carros, conoce su maquinaria y puede dirigirla y tiene manera de triunfar, o por lo menos competir con decencia. Se ha dicho que una de las grandes deficiencias de nuestra época, de este mundo moderno, del consumismo enajenante, en fin, de una ambición desmedida, es que hemos reemplazado el verbo ser por el de tener. Queremos tener para aparentar lo que usted decía, lo del carro, y nos olvidamos de lo fundamental, que es el ser. ¿Será esa la esencia de esta cuestión? Sí,
Pero resulta que eso es normal y natural. Les voy a decir por qué. Porque por ser seres conscientes, de nuevo, por eso decía que ser consciente de sí mismo es una navaja de dos filos. Cuando yo me juzgo a mí mismo, cuando yo sé que soy, ¿y qué es ese ser que yo descubro cuando me veo a mí mismo? Eso no es verdad, y no quiero que ustedes me lo crean, ustedes vean en sí mismos. Eso no es verdad, que el ser que yo percibo es un ser limitado. A nivel físico soy limitado, en tiempo y espacio. Estoy aquí, pero no estoy allá. Estuve un día chico y ahora estoy grande y un día voy a acabar. O sea, el ser que yo percibo, el yo que percibo es un ser limitado físicamente. Ese es el hecho. No voy a juzgar si es bueno o malo, es el hecho. Percibo también, me percibo a mí mismo como un ser bueno o malo. Más malo que bueno. Hay muchas cosas que yo quisiera alcanzar desde el punto de vista de bondad, digamos en relación a moralidad y cosas así, que se encuentran muy lejos de aquí. Entonces me siento deficiente a nivel mental, moral, a nivel intelectual. Caramba. Díganme ustedes, ¿quién no entiende esto? Hay más cosas que no sé que las que sé, ¿verdad? Bueno, entonces, al verme a mí mismo, me siento, digamos, nulificado en muchas formas. Y entonces yo quiero ser, porque en mí hay algo que dice yo soy. Y como en mí no encuentro algo que me haga ser y estar contento con ese ser, el ser con el que yo me identifico es un ser con el cual no estoy contento, en realidad me quiero deshacer de ese ser. Por eso son los aderezos. Usted sabe, tal vez sepan, no sé si sepan, pero de las industrias más grandes que existen en el mundo actual, fuera de los armamentos, existen los cosméticos. Ya no quiero arruguitas, cosas así, ¿verdad? Porque no me quiero deshacer de este ser que yo conozco como un ser limitado. Los ejercicios, hay una banda que quita la grasa, ah caramba, yo quiero una de esas también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este ser que tengo no me gusta. No digo que no hay que buscar salud, pero tranquilamente, caramba. Yo digo que debemos, por supuesto, mantener un cuerpo esbelto y saludable, pero no medirme porque tengo el cuerpo gordo. Quiere decir que soy un ser que no vale. Y cuando me veo con un delgadito y con un cuerpo atlético, entonces yo me siento mal conmigo mismo, ¿verdad? Entonces tengo que agarrar y ponerme un aderezo para sentirme bien. Ahí está el problema. Entonces, es normal, no correcto, pero normal, ¿verdad? Que yo me sienta mal conmigo mismo y quiera llenarme con el carro, con la posición, con el puesto. Caramba, a cualquier persona le damos una chamita, le ponemos del otro lado del mostrador, entonces se siente uno re bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere? Es un reflejo. Ahora, no es una crítica negativa, es un hecho, que así nos sentimos cuando tenemos cualquier poder. ¿Por qué? Porque ahora soy alguien. Y cuando voy a un lugar, yo soy fulano de tal parte, Canal 12. Canal 12, yo. O sea, y cuando ya no tenga, bueno, si me el Canal 12, ¿qué va a pasar conmigo? Pues ahora no eres nadie. O sea, consíguete algo porque seas alguien. Pero si parto del hecho de que yo soy, fíjense bien, de que yo soy algo que vale, si puedo descubrir en mí al que vale, porque yo les digo, yo valgo, tú vales, todos valemos. Lo que pasa es que no conocemos lo que somos, aquello que vale, no lo conocemos. Pero si uno parte del ser que vale, entonces sí, yo soy miembro del Canal 12, magnífico, y me siento muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo y cosas así a nivel social, pero no viene esa petulancia, ese sentimiento. Canal 12 es nada más un ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Cualquier situación. Sí, ¿Verdad? La persona que se pone al otro lado del mostrador, una placa, lo que sea, un puesto, hasta de papá. Hacemos una fiesta porque yo soy papá, ahora sí ya, lo hice, ahora sí yo tengo un hijo y es mi hijo, y le pongo mi nombre. O sea, va a hacer que yo continúe. Y la maestra me dice, oiga, su muchacho es un inaguantable. No, mi hijo no. Todos los demás, sí, mira nomás, mi hijo no. Porque si ese niño, ¿verdad? Se supone que es un niño que no está haciendo lo que debe hacer, que está causando problemas, entonces me está reflejando a mí. Entonces para mí es un problema, yo no me puedo hacer de él. Lo que hago es cerrarme a la verdad y decir los demás, él no tiene problema, usted tiene problema. O sea, ¿por qué? Porque yo me siento deficiente, me siento falto, me siento carente, el niño me hace, y si alguien me quita eso, es como si me dijera a mí eso no sirve. Ese es el punto. Es Bien. un dolor tremendo, causa grandes problemas y conflictos. Yeah. Tenemos una consulta. Dice que se ha usado el ejemplo
de que uno se ve reflejado en otra persona como si fuera un espejo, pero que en algunas circunstancias las cosas que vemos mal en otras personas, cuando nosotros las hacemos, sentimos que están bien. ¿Cómo romper este error? Sí. Me voy a referir a la última parte de la pregunta. Y por supuesto que está un poquito confusa para mí, sin embargo voy a tratar de responder lo que yo entiendo de la pregunta, ¿verdad? Y me van a perdonar si no la respondo exactamente como la persona que la mandó está. Miren, nosotros esperamos que los demás actúen como uno quisiera y juzgamos a los demás como actúan. Si una persona hace algo que a mí no me gusta, entonces yo le exijo a aquella persona de alguna manera cambie de modo de ser si tengo poder sobre él. O si no, por acá, por atrás, lo critico. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo nomás ese cuatro. Sin embargo, cuando dice uno ve en los demás la paja, pero en sí no ve la tranca que trae uno. Cuando un dedo apunta para allá, hay tres que están apuntando para acá. Pues está bien. Uno tiene que formarse juicios del comportamiento de las personas allá, ¿verdad? Y observar y ver lo que uno no quisiera hacer y aprender y ver también lo que uno quisiera hacer. O sea, digamos, en relación a comportamientos de otros. Pero todos en razón de mí mismo. En otras palabras, ¿verdad? Si voy a juzgar a alguien, tengo que primero ver a mí mismo qué estoy haciendo. Estaba pensando ahorita en un ejemplo de un señor que hace mucho tiempo vio a una mujer que la estaban apedreando porque había cometido un error. ¿Y qué le dijo el Señor a los demás? Le dijo, oye, cálmense. ¿Quién no ha cometido un error? Si están ustedes libres de error, ok, denle la torre. Aquellas personas, pues no quieren estar libres de error. Entonces esos juicios, ¿verdad? De crítica y cosas así, tienen que ser constructivos. Ahora, inclusive este mismo Señor, Jesús, por supuesto, le dijo a esas, mira, ¿sabes qué? Ya estuvo, y no te van a hacer nada. Levántate y no hagas lo mismo. O sea, le estaba diciendo, o nos está diciendo, que todos tenemos la capacidad de hacer ajustes a nuestro comportamiento. Que todos podemos elevarnos de la condición en que nos encontramos a pasar a otro estado, a otra esfera de existencia. Entonces, por eso es lo que es, no la juzguen. Inclusive también mismo, tú no te juzgues, no te quedes también clavada y tirada, levántate. ¿Por qué? Porque él sabía que también se estaba juzgando, sentía culpa. No sirvo, pequé. No, olvídate de eso. ¿Por qué? Porque lo pasado ya pasó. Levántate. Y ve y haz lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo a tú? Sabiduría. Bueno, hemos estado hablando, maestro, de adultos, ya el ser adulto que si ha vivido, como usted dice, en un proceso de madurez muy acelerada o más lenta, de todas maneras, siendo normal, él trata de superarse. Pero lo ideal es que todas estas cuestiones, si se pueden inculcar desde la niñez, sí, al niño, para evitarle después que de adulto tenga esos, sufra esas confusiones, se sienta mal, empiece tarde, sino que empiece desde niño y quizá en la temprana juventud, pues ya es un ser muy superado. ¿Cómo aconsejaría usted que se inicie estos conocimientos en las criaturas? Mire, aquí estoy viendo dos partes. Primero, los niños que ya están ahí con sus padres. Y por otra parte, los niños que vienen. Vienen muchos niños por ahí. Ya vienen en camino, están todos en fila india. ¿Verdad? Pero vamos a hablar primero de los que están aquí. Y los que están allá, los que todavía no vienen, luego vamos a ver lo que sucede. Los que están aquí. Los padres son los responsables. Los padres son los responsables del desarrollo de su muchacho. Y el desarrollo no tiene que verse exclusivamente a nivel de darle de comer para que aumenten las células, para que crezca y se ponga granote y bonito. Por supuesto que es parte de su responsabilidad, pero no solo depende del hombre. En otras palabras, ese niño está pepenando, está aprendiendo a un grado, pero grandísimo de velocidad en los primeros 7 años de su vida. Aquel niño está absorbiendo, está aprendiendo más de lo que aprenderá en todos los 20 años que estudia en la universidad, en los primeros 7 años de su vida. O sea, perdón, es un error pensar que el niño está muy chiquito y todavía no se le pueden enseñar ciertas cosas, ¿verdad? El niño está aprendiendo en el vientre de su madre. El niño percibe de una manera
perfecta, está comprobado ya científicamente, tengo algunos tratados sobre eso, donde el niño, la actitud y el ambiente que se encuentra a su alrededor está afectando a ese niño que está creciendo dentro del vientre de su madre. Y se está formando ya una psicología, un sentimiento acerca de sí mismo. Pues cuando crece, porque el niño está oyendo adentro, tú lo puedes oír, tú le pones un telescopio y lo puedes oír, pues él también está oyendo. No solamente de aquí para allá, sino también de allá para acá se oye. Y está percibiendo, y no oye palabras, no entiende palabras. Los niños no responden a palabras, señores. Los niños responden a actitudes. Sentimientos. Seguro, actitudes, sentimientos. El nivel de aprendizaje del niño es un aprendizaje a nivel psíquico. Percibe, es como una campanita. Usted tiene una campanita y dice, ¡ting! A esta otra campanita y esta hace, también vibra. Está vibrando, todos nos estamos, usted es una campanita, es otra campanita, y estamos vibrando uno con otro. Las personas que están escuchando están vibrando igual como campanitas, pues los niños también están recibiendo, no lo que se dice, sino lo que se está sintiendo. Cuando el niño nace, el padre y la madre vale más que acepten su responsabilidad y se pongan en un proceso de autodescubrimiento necesario. Porque miren, caramba, si bueno, aquí no sé si será aquí, pero en Estados Unidos, para arreglar un coche tienes que tener un certificado, caramba. ¿No te dan licencia para reparar automóviles? Por supuesto que hay mecánicos, digamos, de yarda, ¿no? Allá atrás en la casa, pero si quieres entrar a un taller a reparar un coche tienes que tener un certificado, pasar por unas pruebas, pasar por unos ejercicios, y además un poquito más de ética y cosas así, y te mantienen un récord para ver que lo estás haciendo bien, para que no te eches, no friegues muchos carros y además que no lastimes al cliente económicamente. Y para arreglar un carro hay que tener licencia, un certificado. Para ser padre, ¿quién nos da certificados? Entonces, ahora, como no se puede legislar esto, entonces tenemos nosotros que decidir qué vamos a hacer para fin de poder crecer nosotros, madurar nosotros, porque lo único que podemos dar a los hijos es lo que nosotros tenemos, no podemos darle más. Tú quieres que el niño sea virtuoso, tú sé virtuoso. No vengas con dobles estándares. Hijo, no tomes lo que no debes y sin embargo tú traes cosas al trabajo. El niño sabe. Y cuando llega un amigo ahí con una caja de herramientas que cuesta, digamos, $1,000,000 y te la quiere vender por $100,000, tú la compras, le estás diciendo al niño, mira, no por lo que le dices, tú le puedes decir 1000 veces que sea honrado, pero si tú no eres honrado, si tú dices mañana vengo a tales horas y llegas hasta 2 días después, el niño está aprendiendo. Y no solamente eso, si tú le dices, prometes algo al niño y no se lo cumples, el niño no ve que no se lo cumpliste, inclusive posiblemente no te odie, pero el niño está diciendo yo no sirvo, no merezco. El niño está recibiendo aquella información, no la está procesando conscientemente, la está procesando inconscientemente y esto está formando un esquema que eventualmente va a hacer a esa persona una persona insegura consigo mismo y para eso tiene que ser muy macho. Muy macho. A mí no me dicen que yo no soy hombre, a mí no me lo insinúan, a mí nadie se me atraviesa, ese es el macho. Un ser inseguro, que no tiene la capacidad de pensar algo, ¿verdad? Y salirse fuera de sí mismo y considerar a los demás. Y eso lo llamamos macho, hembra. Caramba, son seres bebés dentro de sí mismos que no han podido crecer, no han madurado. ¿Por qué? Por la formación, la sociedad misma, el medio ambiente, pero principalmente en su casa. Y muchas veces, desafortunadamente, en las escuelas, porque a los niños los abusan en las escuelas. No los consideran como seres humanos. Una persona que se encuentra ahí también insegura de sí misma, aquel niño se malporta, ¿verdad? No se comporta como debe ser, y causa un problema porque el niño tiene problemas. Y aquella persona, en lugar de ayudarlo, cuando no está viendo, un pisatón al chamaco. O le agarra los cabellos y se los jala. Acá cuando nadie está viendo. O lo malvé. Ese muchacho está formándose, ese maestro para él, esos momentos son momentos importantes de su vida. Y no viene a aprender solamente A, B, C, D, E, F, G, 2 más 2 son 4. No, está formando su vida y los profesores tienen responsabilidad. Ahora, los profesores sí se les puede regular. No necesariamente por lo que saben, pueden enseñar, está bien. Porque enseñar no es repetir, enseñar es amor. Es amor. Yo no enseño por lo que digo, yo enseño porque yo tomo en consideración, pongo los zapatos de los demás. Esa capacidad de poder entrar en sentir lo que el otro está sintiendo. Eso es lo que enseña.
Ahora, los demás son conceptos, pero aquí estamos hablando de algo, ¿verdad? Que estamos hablando de algo que es lo más esencial en la relación humana. Los niños tienen que ser, ahora los otros los que vienen, antes de que lleguen, yo sugiero, ¿verdad? Que haya cursos de desarrollo humano en las escuelas. Para que esos niños, esos jóvenes están creciendo ya, ¿verdad? De alguna manera ayuden a trascender esos esquemas que les han metido y que empiecen a madurar en ese proceso y que tengan un valor por el desarrollo personal, espiritual, por decirlo así. No necesariamente religioso, de aprender dogmas y doctrinas y cosas, por supuesto que ayuda también, pero a realizar, a vivir, que cuando te dé la mano te la dé con ganas y con gusto y que de veras sea cierto, para que esas personas se sensibilicen y cuando tengan un bebé, porque lo van a tener, ya viene en camino, ya está en línea, ese bebé tenga una oportunidad de posiblemente ser un hombre más completo. Tenemos una generación nueva. México, Latinoamérica, el mundo requiere de seres así. Y es la responsabilidad de todo ser humano, cada individuo, si quiere de veras ser patriota, generar una revolución, como estamos celebrando mañana, ¿verdad? Empezar a considerar una revolución a nivel de la espiritualidad, a nivel de meterle un poquito de cabeza a la vida. Por eso es lo que yo vengo a estas pláticas aquí, ¿verdad? Para tratar de cooperar con eso un poquito, ¿verdad? Claro, con lo que se puede. vamos a seguir platicando. Amigos, tenemos unos mensajes de Canal 12 y antes la recomendación 233-60, 262-88 son nuestros números telefónicos mediante los cuales usted puede ocupar Tribuna del 12. El tema pues se presta muchísimo. Estamos platicando extensamente con el maestro Jorge Luis Jáuregui Maldonado. El tema es la Vedanta, que significa un camino para conocerse mejor, para llegar al mundo interior y lo que descubra uno en ese mundo interior sea pues en beneficio de sí mismo y sobre todo de los demás. Maestro, para continuar con esto, cuando una persona se esfuerza por superarse, va adquiriendo lo que llamamos, y los psicólogos llaman, madurez. Por lo general dicen que a los 17, 18 años ya se debe de tener si se ha tenido una educación adecuada, una formación adecuada, pues ya un grado de madurez aceptable para convivir con la sociedad. A veces se pueden llegar a los 60, 70 años y como usted ha dicho varias veces, se sigue siendo un chiquito, un niño, hace sus berrinches y no acepta críticas, etcétera, etcétera. Entonces pudiéramos decir que el hombre maduro ha adquirido un amplio conocimiento sobre sí mismo. Sí puede decirse eso, cuando se toma el sí mismo como la persona relacionada, la persona relativa. Y eso es cultura, eso es cultivarse. Cultura, por supuesto, lo tomamos como las artes, pero la persona que se ha cultivado a sí misma ha hecho de su vida una obra de arte. Y cuando hablamos de nuestra vida, ¿verdad? Pues la vida es algo muy etérico, ¿verdad? Pues ¿qué es la vida? Pero estamos hablando aquí de alguien que por una gracia divina, podemos decir, ha tenido oportunidad de aprender a moldear el instrumento que se llama mente, a refinarlo, a que rompa las barreras, ¿verdad? del yoísmo. Un ejemplo, una persona que no ha rompido las barreras del yoísmo piensa nada más en sí y en los suyos, si acaso piensa en los suyos. Es puro daca. Si te doy, para ver qué me sacas, a ver qué te saco, ¿verdad? Es una persona cristalizada en sí misma. Aquella persona vive una vida de tensión, es una vida enferma. Eso puede ser patológico, inclusive. Una enfermedad en la cual yo, mi, nada más cuenta. Lo mío. Eso es el extremo. Conforme la persona se va desarrollando, conforme la persona va cultivándose, esa persona empieza a tomar en consideración el mundo que lo rodea. El nene, el jovencito que está creciendo apenas, pero piensa en sí mismo, se está tratando de afirmar a sí mismo y cosas así, y a veces se olvida de sus padres, se olvida de cosas que debería hacer, digamos que son pues, consideración por los demás y cosas así. Entonces está en un proceso muy agarrado consigo mismo, pero conforme madura, ¿verdad? Se da cuenta, ¿verdad? Que está conectado, ¿verdad? Y entonces toma en consideración a sus padres.
ya los respeta un poco, ¿verdad? Tiene un sentimiento, ¿verdad?, de afecto hacia ellos, pero ya a un nivel diferente, no del niño que se le pegaba a su papá y a su mamá, sino que los comprende y los respeta y dice, caramba, mi mamá vale. Tienen problemas y cosas así, pero sin embargo, son mis padres y ellos son los que me han ayudado. Entonces ya en sus búsquedas, en su trabajo, en lo que hace, ¿qué tanto puedo hacer por ti, papá? ¿Qué tanto puedo hacer por ti, mamá? No que el papá lo esté esperando, aunque a veces lo están esperando también, pero ya es una cosa, digamos, de un crecimiento. Y crecimiento es un crecimiento de sutileza, de pureza, de armonía, armónico. Esa persona va a la escuela, estudia, aprende anatomía, aprende diferentes cursos, ¿verdad?, biología, aprende, se puede decir en este caso, ciencias naturales, y el mundo empieza a brillar diferente. El mundo empieza a tener una brillantez. Dice, mira nomás, la ecuación ecológica, por ejemplo, es un símbolo de una madurez de la humanidad. Y empieza a tomar en consideración, todo está conectado, debo cuidar mi medio ambiente. Esa persona no se le ocurre tirar una cáscara de naranja a la calle, busca un lugar donde meter la basura, y si no tiene basura se la mete en la bolsa. Pero no la tira. No la tira, es una persona culta. Una persona culta, esa es cultura. Esa persona va por la calle, ¿verdad? Y ve a una persona, ¿verdad?, que tiene problemas para caminar y no le pita, le echa el carro encima, se detiene, ¿verdad? O si no, por lo menos, si pasó, como que se identifica con aquella persona con un grado de compasión, no de compasión como un perro, sino un grado, digamos, caramba, aquella persona apenas puede caminar, ¿ya? Y se siente vinculada de alguna manera, es una persona culta, eso es cultura. Ve a su país en problemas, las carreteras no sirven, los baches, todo aquello, ¿verdad? Y está estudiando. O ve enfermedades, ve personas con problemas afuera, ¿verdad?, a nivel físico, emocional o lo que sea, o problemas económicos en las empresas, las personas hechas bola, ¿verdad?, que no saben llevar sus negocios, lo que sea. Entonces ve ahí una forma de poder contribuir para que aquello se mejore. Toma cursos, cosas así, ¿verdad? Pero ya no solamente para ganar más dinero solamente, sino con un ideal. O sea, la persona ha pasado de las vísceras, de la emoción vana, a una cuestión de amor unido con razón. Ese es el desarrollo. En nuestra tradición mexicana, ¿verdad?, me ha tocado a mí, ¿verdad?, ver algo que nadie me ha enseñado, pero que yo sé que ahí está. Y por supuesto, al decirlo, muchas veces personas dicen, bueno, ¿quién dice eso? No me importa quién diga eso. Digamos, lo he observado. A través del conocimiento que he adquirido, de las experiencias que he tenido, del trabajo que he hecho conmigo mismo, la exposición a la Vedanta y cosas así, yo sentí, ¿verdad? Dije, caramba, esto que estoy aprendiendo es medio foráneo, medio extraño, ¿verdad? Medio extranjero, ¿verdad? Medio exótico de la India y cosas así, ¿verdad? Y yo no estaba contento con eso porque de cierta forma soy muy nacionalista. Digamos, nunca he dejado de ser mexicano, a pesar de que estoy en Estados Unidos. ¿Verdad? Me siento yo, ¿verdad? Para mí, yo no soy más que mexicano, punto, ¿verdad? Y a ver, mi español, ¿verdad?, no ha cambiado. Yo tengo aquí 25 años, algo así, 30 años en Estados Unidos y mi español sigue igual. Porque resulta que yo me empecé a dar cuenta que en nuestra tradición antigua de México, aparte de lo que se diga, yo no sé lo que se diga porque no lo he leído todo, yo noto que en los símbolos, en los escudos que tenemos en nuestra bandera, en las tradiciones y las leyendas que dejaron nuestros antepasados los aztecas, la tradición náhuatl, ¿verdad?, se encuentran marcadas los derroteros o las sendas que el ser humano tiene que seguir para que se vuelva un verdadero mexicano. Un verdadero mexicano es un ser maduro. Y para eso están las pirámides. Las pirámides denotan, ¿verdad?, que hay un crecimiento que pasar de lo bajo, que es el fondo de la pirámide. Los que han estado en las pirámides se dan cuenta que en la parte baja de la pirámide está frío. Porque está, digamos, es una gran sombra, ¿verdad? Digamos, si tenemos al sol en el oriente y estamos subiendo por el occidente. Es un frío, ¿verdad? Y uno quiere subirla si se ve guarache o va descalzo, se lastima los pies. ¿Por qué? Porque aquello, ¿verdad?, como que los escalones están medio más altos que lo normal. Y no solamente se ve oscuridad, o sea, está aquello tan enorme que pues para donde quiera que voltee está negro. A pesar de que esté, digamos, negro desde el punto de vista de que no se ve luz, pues. Así, digamos, no se ve el cielo. No se ve el cielo. Y conforme la persona hace esfuerzos y se pone mucho cuidado, poco a poquito empieza a subir, y conforme va subiendo, en esa pirámide, el rango de la vista empieza a ver más y más y más y más y más y más cielo. ¿No se ha fijado en eso? Ya está. En cualquier monte.
En cualquier monte se ve lo mismo. Entre más sube, más cielo ve. Pero otra cosa, ¿verdad? Cuando la persona subió algunos peldaños, lo que antes veía cuando estaba abajo, al voltear a ver el mundo que se encontraba ahí, todo se encontraba bloqueado. Pues ahora en el segundo o tercer peldaño, aquella persona ya ve más allá de lo que veía antes. Un horizonte más amplio. Correcto, más amplio. Y conforme va subiendo, al subir, llega a la punta de la pirámide, que yo le digo el ápice, que ahorita voy a decir por qué. Esa persona tiene una vista de 360 grados, casi. Ustedes han estado en la pirámide o en la punta de un cerro, ustedes han visto eso, o en la punta de un edificio, ven todo. El sol en toda su magnitud, si se encuentra, digamos, en el oriente. ¿Verdad? Ese es el emblema del Quetzalcóatl. El Quetzalcóatl es aquel, ¿verdad?, que ha pasado del estado de serpiente que se arrastra, y que no tiene una visión más allá de las cosas, ¿verdad? Tiene que batallar mucho para ver más allá, tiene que pasar por muchos problemas. Ese estudiante, en este caso los tlamatines en México, tlamatines son los maestros de sabiduría, lo que son los gurús en India. Esos tlamatines tenían esos estudiantes que se dedicaban para volver los quetzalcóatl ellos mismos, ¿cómo? ¿Verdad? Ayudándolos a subir la pirámide. Pero la pirámide no estaba allá. La pirámide no está en Teotihuacán, ni en Mitla, ni en ninguno de esos lugares. La pirámide está aquí, en uno mismo. Hay aspectos de la personalidad donde nos encontramos en frío, estamos fríos, sufriendo el calor y esto, lo otro acá, ¿verdad? O sea, los vaivenes, como en un péndulo. Tomen ustedes un péndulo y háganle así, ¿verdad? Y muévanse. Y aquí el movimiento es grande, los sagrados y desagrados, las tristezas y los gustos, las alegrías, a puro grito la alegría, ¿verdad? Y los otros depresiones tremendas, las crudas, como decimos, ¿verdad? Morales y de otro tipo, acá abajo. O sea, viviendo a nivel de la víscera. Ese es el discípulo que va y dice, yo no quiero vivir así. Entonces, dice el tlamatín, el maestro, dice, mira, hay un punto donde no hay movimiento. ¿Cierto? En el ápice no hay movimiento. En realidad, todo el movimiento es, ¿por qué? Porque el ápice existe, o sea, la punta. Pero para eso tienes que pasar un proceso de desarrollo, de pasar de aquí, acá, y acá, y acá, y acá, y acá. En India le llaman dos diferentes estados de conciencia simbolizados por unas ruedas que le llaman chakras, son ruedas de carácter psíquico, o sea, que estas ruedas no son reales ruedas aquí, ¿verdad? Ustedes posiblemente han oído hablar de los procesos de la yoga y cosas así, ¿verdad?, de los indios. Sí. No son diferentes a las pirámides. O sea, aquí tenemos una pirámide, es un ser sentado en una postura en la cual, si ustedes lo ven, está formando una pirámide. Pero no es la posición la que cuenta, es la asana, no es la posición, sino el trabajo que la persona está haciendo a través de un refinamiento, un aculturamiento, si se puede decir correctamente aculturamiento, una cultura, un cultivarse a sí mismo para pasar de lo denso a lo puro. Como decían en Europa o en Egipto, ¿verdad? La transmutación del plomo en oro. Algunas personas piensan, ¿cómo es una locura como el plomo en oro? Sí. Es que eso es un símbolo, o sea, de pasar de lo grosero, de lo bajo, de las pasiones, a hacer templos a la virtud y a la belleza. Ese es el proceso. Entonces, la persona que quiere de veras mejorarse, entonces todo lo que haga, el estudio, la preparación, la ciencia, las artes, todo eso, deben ser preparativos, inclusive la práctica de las virtudes de acuerdo a su religión, seguir los rituales, las confesiones, todo aquello es un proceso de desarrollo para que eventualmente aquella persona logre, por gracia divina, ¿verdad?, situarse en el pináculo de su ser y descubrirse a sí mismo como el águila que se encuentra con las alas abiertas, con la vista frente al sol, agarrando a la serpiente, dominando al no ser y establecido en el ser. Y miren, esa garra es fuerte, la garra es fuerte. Y no solamente esta garra que tiene la serpiente, o sea, el dominio de sí mismo, sino que la garra que tiene, la pata que tiene agarrada, ¿cómo se llama? El nopal. El nopal, ustedes saben que los nopales son muy débiles, saben ustedes eso, ¿verdad? Pero tienen espinas. Ahora, uno se lo toca, por supuesto, pues no lo puede romper porque pues, se espina. Pues el águila, o sea, el ser que se ha realizado, el tlamatini o el quetzalcóatl, puede tomar a la víbora y mantenerla controlada, porque no la mata, la mantiene controlada, ¿verdad? Y tiene agarrada ¿cómo se llama? Al nopal, pero no mata al nopal, pero las espinas no le hacen nada. El mundo es el nopal, el resto de las criaturas del universo,
¿verdad? Los seres inclusive que pueden ser hasta malos inclusive, que nos pueden, los respeta. El verde es vida, Él mantiene la vida, pero al mismo tiempo Él no se deja manejar. ¿Por qué? Por el no ser. Él es. Ese después baja, disfrazado, ahora todavía como serpiente, pero ya tiene plumas. Ese es el que es actual. El hombre que vive en el mundo de todos los días, no metido en un convento o en un monasterio, por supuesto que también esos tienen su papel, no en un ashram por allá, todo el tiempo pegándose golpecitos, sino que en el mundo de todos los días, en el trabajo, en el gobierno, en las actividades, siendo padre o siendo hijo, pero respetándose a sí mismo y respetándose a los demás y no dejando que su mente se vaya de paseo. Lo controla. ¿Por qué? Porque ha establecido un patrón en su mente en el cual ha visto lo que es cierto. Y eso lo mueve, y eso mueve a todo el individuo, a todo el mundo. No porque lo quiera manipular, sino que están viendo que aquello es una fuente de poder. Y si yo también quiero ser así. Ese es el verdadero padre de familia, es el verdadero maestro de escuela, es el verdadero gobernante, es el verdadero empresario. Los demás nomás seguimos la chamba ahí porque pues cada uno tenemos que comer. Y usted ahorita, bueno, hablaba, se refería pues al individuo egoísta, ¿verdad? Al que piensa nada más en sí mismo, el yo-yo, yo, y quiere todo para sí. Al mismo tiempo se ha referido a un yo relativo y a un yo absoluto. Sí. Me imagino un yo relativo cambiante, enfocable desde muchos puntos de vista, Ángulos, sí. y un yo absoluto inmutable. Constante. ¿Cómo definiría? Bueno, pues Uno y otro. si acaso es inmutable, lo único que podemos decir es lo que no es. Porque si tratamos de decir lo que es, no va a hacerle justicia. Porque si es algo que es inmutable, nosotros no tenemos acceso a eso. Nuestra mente no tiene acceso a eso. A un nivel, digamos, de explicación o descripción o cosas así. ¿Verdad? Digamos, yo le puedo decir, mire, esto es un papel y es blanco, ¿verdad? Y está hecho de esto, de aquello, aquello. Lo puedo escribir. Pero si hay algo que es, ¿por qué? Porque esto está formado de partes. Pero si hay algo que es absoluto, entonces no hay partes para él, para eso. Entonces dijera, caramba, entonces es algo alejadísimo de nosotros, porque es lo que las personas piensan, una gran distancia. Sin embargo, para poner un ejemplo nada más muy pues, elemental, y el ejemplo tiene nada más un cierto rango, no digamos, no es completo, porque nada es completo, es nada más una metáfora. Vamos a pensar, nosotros en el océano tenemos una ola, tenemos muchas olas, pero tenemos cierta ola, y vamos a considerar que esas olas son conscientes de sí mismas, así como usted y como yo. Y decimos, yo soy una ola grande, una ola chica. Y nos juzgamos. ¿Por qué? Porque nos vemos del tamaño, la forma, ¿verdad? Y nos juzgamos, y además si soy una ola que obedezco lo que mi papá y mi mamá dijeron, o el gobierno dice, o la iglesia dice, soy una ola buena. O si no obedezco, soy una ola perdida. Nos juzgamos, ¿verdad? Esa ola, nomás para hacer es el aspecto relativo. O sea, es buena en relación a sus sentimientos, es buena en relación a sus actos. O sea, aquí tenemos un yo relacionado, ¿cierto? Es grande en relación a las olas chicas, o es chica en relación a las olas grandes. O sea, es el yo relacionado. Claro, muy bien. Ahora, veamos qué es una ola. Dígame, ¿qué es una ola? Pues es una prominencia en el agua generada por agitación. Esa es la forma de la ola. ¿Qué es una ola? El verbo ser implica algo que es, ¿cómo se dice? El verbo ser no es como los otros verbos. El verbo ser, digamos, todo verbo implica acción. El verbo ser es un verbo infinitivo. Digamos, yo no sé mucho de gramática, pero así lo entiendo. Algo que es y no es nada más que eso. Porque si algo es, aquello es siempre. El hecho de que la ola está grande, ahorita está grande, pero un tiempo fue chiquita. El hecho de que ahorita está medio ondulada, al rato si viene una borrasca la hace medio picuda. O sea que eso está cambiando. Pero ¿qué es aquello en la ola que no cambia? H2O. ¿En otras palabras? Agua. Agua. La ola es. Pero la ola se toma como la forma, ¿cierto? Y dice, una ola bella, una ola fea. Ahora, si tiene su nombre puesto en 50 olas allá, que son su familia, mis olas. Son mis olas. O sea,
en relación a cuántas olas yo puedo ponerle mi nombre o territorio, entonces eso es lo que yo soy, así se mide la ola, cuando está identificada con su forma. Pero si la ola descubre a sí misma como H2O, se ve como algo que no es descriptible desde el punto de vista de su intelecto, porque el intelecto nada más puede objetivizar las cosas, pero se ve íntima, directa e inmediatamente a sí misma como lo que es H2O. Esa ola se libra, aunque no se acaba la forma, se libra o se libera de su concepto, de su noción de que es algo limitado y reconoce su ilimitabilidad. Y no solamente eso, sino que cuando ve olas allá, no solo ve olas, sino que ve H2O a sí misma. Esa es una ola que ha subido a la punta de la pirámide, por decirlo así. Ese es el Tlamatini, ese es el Quetzalcóatl, el hombre maduro. O sea, el hombre que se ha desarrollado a todo lo que es un ser humano para lo que vino. Entonces, ese H2O, ¿verdad? En sánscrito se llama Om. Y Om no es lo que es nada más un sonido. Otro le llamamos Dios. Otro le llamamos aquello que es el principio de la existencia de todo lo que existe, así como H2O es el principio de la existencia de todas las olas, de las grandes y de las chicas, de las buenas y de las malas. H2O se encuentra presente en todas partes. En realidad, el océano mismo es H2O. Eso es lo que descubre el hombre maduro. Pero todos los procesos de cultivarse, artísticos, intelectuales, de todo tipo, inclusive de desarrollar una cierta afinidad con los demás, de hacer actos buenos y todo eso, no son más que medios, no fines, para resolver el problema humano de encontrarse en un ser vacío. Pero lo hemos perdido de vista, convertimos los medios en fin. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a algo que nos diga que hay algo más que buscar. Ese es el trabajo que durante miles de años, en todas las tradiciones, estoy diciendo, Jesús de Cristo es lo que Él quería que lográramos. Digo, no quiero hablar de, digamos, porque algunas personas tal vez no lo entiendan así, ¿verdad? Pero Jesús de Cristo mismo dijo, el cielo se encuentra, el reino de los cielos se encuentra dentro de vosotros. Es como si dijera esta ola, le dijera esta ola, y que esta ola, digamos, podemos tener, se llama Chuy, Jesús, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Este H2O se encuentra en ti, ¿qué andas buscando? O sea, la plenitud. Es la plenitud. Entonces, búscalo. Conócete a ti mismo. A eso se referían aquellos señores en el templo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo, y no queda ahí la palabra, no queda ahí lo que dijo. ¿Saben qué dijo? Conócete a ti mismo y conocerás los dioses. Es lo que dice. Y vayan a buscarlo, busquen en el libro, en la enciclopedia, para que vean lo que dijo. Te identificarás con ellos. Correcto. Ahora, la psicología en ese aspecto, que pues jamás consentirá con el egoísmo, la persona, un ego exacerbado que piensa en sí mismo, hace un planteamiento muy interesante. Da a entender que una persona que busca conocerse y conocerse y conocerse, pero nada más piensa en sí mismo, no tiene tantas posibilidades de éxito, o quizás hasta fracase, que cuando se da a los demás, quedándose a los demás, colaborando con los demás, preocupándose, amando a los demás, queriendo a los demás, tratando de ser útil a los demás, se encuentra mejor a sí mismo, o sea, comienza a conocerse mejor. Sí. Parece mentira, pero despreocupándose un poco de uno mismo y dándose más a los demás, comienza uno a descubrir más sobre uno mismo. ¿Qué tan valedero considera usted? No solo la psicología, las religiones hacen lo mismo. Nos enseñan caridad. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dijo Jesús. O sea, digamos, es una consigna. ¿Por qué? Porque es un remedio. Salte un poquito de ti mismo. Extiéndete un poquito de ti mismo. Y aunque tú no veas en aquella persona un pariente, lo que sea, tómalo en consideración de que hay una cierta conexión. A nivel de criaturas, si nos consideramos criaturas, para esto, para considerarse criatura, hay que considerar un creador. Porque no puede haber criaturas sin creador, ¿cierto? Entonces, a nivel de criaturas, entonces, él y tú, en relación al creador, son hermanos. Eso es lo que nos enseñan las tradiciones religiosas, todas las tradiciones religiosas nos enseñan eso. Ahora, en la psicología también existe eso.
hombre, caramba, haz algo por los demás, hombre, eso te va a ayudar a sacar un poquito de las tensiones que tienes, experimenta. En inglés tenemos una palabra que dice, ¿cómo dice? Pues pruébalo, se siente bien, o sea, uno sí de veras empieza a experimentar, aunque la tendencia es para acá, para acá, para acá. Trata de hacer un poquito para allá, a ver qué pasa. Y entonces, caramba, se siente sabroso. ¿Por qué? Porque es algo natural a mí, fíjense bien. Cuando yo hago un acto yo para mí, yo, un miismo, un yoísmo así, eso inmediatamente genera conflicto. ¿Por qué? Porque entonces el otro también quiere, al otro lo estoy quitando tal vez, y entonces ya genera una cosa de pleito entre el otro. Ahora, mentalmente yo tengo y los demás son rivales, porque hay muchas cosas allá que hay que tener y todo el mundo la quiere, entonces yo la quiero para mí. Ahora, pero es la tendencia natural, ¿por qué? Porque nos sentimos incómodos con nosotros mismos, y si me agrego algo, entonces me siento entre comillas bien, pero luego me lo quieren quitar. Pero ¿qué tal cuando yo llevo el milagro de dar? Ahora, por supuesto que ello me hace falta, pero nada más el sentimiento de conexión que tengo con aquel ser, caramba. Y no tiene que ser con un ser solamente. Digamos, yo voy por el parque, voy caminando con mi familia y veo un bote de cerveza tirado en la calle. Normalmente, pues ahí lo tiró alguien, nomás el cochino lo dejó. Pero en lugar de eso, yo voy y levanto aquel bote, apachurro y lo meto al bote de la basura. Pero ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te ganas? Nada, me gano con eso. Ahí no estoy haciendo porque me gane, sino que es el acto correcto a hacer. ¿Por qué es correcto? Porque hacerlo te hace sentir bien. En realidad es algo que todos deberíamos hacer. Entonces ya el darse de esa manera, ya en sí empieza a generar un descubrimiento a nivel mental. Oye, se siente bien. Y luego ando buscando a ver qué te puedo dar. Hay un problema, sin embargo. Las personas que dan y dan y dan, eventualmente se frustran, porque no entienden el principio, el proceso. No les dan en contexto de algo. ¿Me entienden lo que les digo? En el contexto de algo. Vamos a ir al corte y hacer un rato, y yo quisiera hablar sobre eso porque luego cometemos el error, ¿verdad?, de empezar a dar, y nos volvemos trapeadores de los demás. Bien, en un momento más, es muy interesante. Amigos, pues tenemos unos mensajes de Canal 12, vamos a ellos y continuaremos. Todavía hay tiempo para que usted haga su planteamiento. 233-60, 262-88. El maestro Jorge Luis Jáuregui Maldonado. El tema, pues ya usted lo ha escuchado, es conocerse a sí mismo, hasta dónde y cómo es posible esto. Maestro, pues estábamos en la cuestión de que es bueno dar. El principio religioso dice que más vale dar que recibir, menos en el box también dicen que ahí no, es al revés. Pero usted comentaba que pues también dar y siempre dar, que no es tan recomendable. ¿Cómo está esa circunstancia? Miren, existe el dar sabio y el dar indiscriminado. El dar sabio es cuando aquel dar o aquel acto, cualquier acto que sea, ¿verdad?, esté dentro de un contexto en razón de lo que es cierto, de lo que es verdad. Voy a poner nada más un ejemplo. Tenemos nosotros, digamos, el ejemplo de alguien que tiene un problema con el alcohol o con las drogas. Y tenemos una familia, ¿verdad?, que lo ama. Y pues esa familia puede ser el papá, la mamá, los hermanos, todos juntos. Pero pues lo quieren ayudar, ¿verdad? Lo quieren ayudar. Y pues el pobrecito, ¿verdad?, pues no tiene chamba, pues ahí lo tienen en la casa, ¿verdad? Es un dar. Lo están atendiendo, le dan de comer, le lavan la ropa, le hacen todo lo que quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pobrecito, ¿verdad?, no puede trabajar, ¿verdad?, tiene su problemita, el hijo, ¿verdad?, o esto o lo otro. Y pues, caramba, por supuesto que hay amor, se puede decir. Pero un amor, ¿verdad?, a un nivel, digamos, en el cual no está entrando el juicio. No está entrando el juicio. Digamos, esa persona tiene el problema de que ahora, ¿verdad?, está centrado en sí mismo y todo el mundo tiene que girar alrededor de él. Y todo el mundo le está dando. ¿Cómo lo van a ayudar? Ay, no, pues es para que tenga para comer, no que se va a desinstruir, se va a mejorar. Ay, que tenga donde acostarse por lo menos. Es un acto de, digamos, de caridad que le estoy haciendo. Oye, me lo estás fregando más. Inclusive le doy dinero de vez en cuando. Me exige. ¿Dar? Entonces ya me volví yo trapeador de esa gente, me volví ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman su alfombra? Me está usando. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que ponerme firme con aquella persona. Mira,
¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, padre? ¿Sabes qué, madre? Y esto es duro, no digo que es fácil. Yo te quiero mucho y porque te quiero, ¿sabes qué? No cuentes conmigo para darte para tu vicio. Inclusive, ¿sabes qué? Si tú quieres estar aquí, muy bien, pero tienes que estar en un proceso de autodesarrollo. Y para eso hay buenos grupos ahí donde puedes participar. Y no porque yo digo, tú tienes que querer. Si no quieres, no vayas. Pero mira, ese grupo de Alcohólicos Anónimos, o ese grupo de esto, o en la iglesia tal cosa que está pasando, o ese terapista que se sabe que ayuda bastante a las personas, tú tienes que pasar por un proceso. De otra manera, aquí no cabes. No porque no te queramos, te estamos haciendo un mal a sostenerte aquello. O sea, condiciones. En la iglesia dice tough love, amor duro. Ese es amor. Dirigido por intelecto. Eso es amor discriminado. Desde el punto de vista de que aquí la persona que está amando, ¿verdad? Está haciendo aquello en contexto de que el real mejoramiento de aquella persona. Ahora, desde el punto de vista de la persona que lo está haciendo, ahora la persona que está amando, ¿por qué le doy? Ay, pues pobrecito, viviendo a un nivel completamente emocional. Pero no solamente eso, sino qué van a decir si le pongo la cosa difícil. ¿Qué van a decir de mí mis parientes? Inclusive si hay 2 o 3 personas de la familia, ¿verdad? Que lo han estado criticando, ¿verdad? De que no eres suficientemente buena con fulano. Entonces, para que no digan, entonces le doy. Entonces yo estoy actuando a nivel emocional, pero realmente es una justificación para mi sentimiento de inseguridad. Entonces yo también tengo que pasar por un proceso. Estoy siendo manipulado por aquel ser. ¿Por qué? Porque en mí se encuentran ciertas fallas. Entonces yo busco también ayuda. Porque cualquier persona que se encuentra y que está siendo manipulada y pisoteada por alguien, y no tiene que ser cuestión alcohólica ni de drogas. Estamos hablando aquí con personas que son, ya digamos, que se aprovechan de los demás y que las personas que se dejan que los aprovechen de ellos. Aquella persona tiene un problema, pero también tengo un problema yo. Entonces necesito ayuda, un psicoterapista, un sacerdote que entienda estas cosas, ¿verdad? O si no, un grupo como Al-Anon, algo donde yo pueda participar y donde se me haga ver, ¿verdad? Que yo no tengo responsabilidad del acto de aquel y que yo no debo ser trapeador de nadie. Que de alguna manera yo sienta en mí mismo un valor en mí mismo, por mí mismo, no por el que me dé aquel, ¿verdad? Que me está manipulando. Entonces me estoy refiriendo yo entonces al acto de dar. Personas en trabajos sociales se entregan con toda su alma, a nivel político, a nivel aquello, ayudar a la gente, pero se cargan con un montón de cosas también. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una gran sensibilidad ahí, ¿verdad? Pero no hay gran conocimiento, gran sabiduría. Entonces necesitan de alguna manera reforzarse también. En las escuelas, donde se enseña sociología, donde se enseña, digamos, políticas, ciencias políticas, para los administradores de, digamos, empresas, para los dirigentes futuros del gobierno. Tiene que haber, digamos, clases en las que las personas empiecen no solamente a llenarse de conceptos intelectuales que les ayuden a funcionar, sino que además, desde el punto de vista externo, sino algo que les ayude a reforzarse interiormente como seres humanos, para que estén bien parados y cuando vayan a servir, si de veras quieren servir, sirvan no partiendo de los hígados, no por el qué dirán, no que lo manejen, si te quito la chamba, si me denuncian, no, que actúe de acuerdo a sus principios. Pero eso, hasta ahorita todavía no podemos hacerlo. Eso es lo que ha causado muchos problemas. Yo sugiero, inclusive estuve en una escuela de Cebartis el otro día, Cebartis 110, unas pláticas a los bachilleres. Yo sugerí, le dije, miren, me hicieron una grabación así como esta, ¿verdad? De la clase que le dio a los jóvenes, como 100 jóvenes, todo un auditorio lleno. Y los muchachos, pero encantados con esto. Y les dije, miren, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no toman este video y forman ustedes un grupo y se ponen los profesores a verlo, a disectarlo, a analizarlo, servirse ustedes mismos con ello y luego también pasarlo como curso de los estudiantes para que lo critiquen, para que lo juzguen y para que tal vez aprendan algo de ello, para fin de que se establezcan en sí mismos? Bien, maestra, gracias. La señora González, ¿cómo evitar la frustración cuando se da a los demás y no se encuentra respuesta? Sí. Usted dé con toda su alma, ¿verdad? Y lo que venga de allá, usted déjese en las manos de Dios. La acción, usted tiene derecho, usted puede actuar. Y cuando usted actúe de acuerdo a su conciencia. Pero acuérdese que lo que los demás hagan, usted no tiene ningún control sobre ello. La frustración viene, ¿por qué? Porque usted está queriendo que las cosas pasen como usted quiere. Usted haga lo que tiene que hacer.
y respete a los demás. Si no le quieren dar el problema de ellos, no es problema suyo. Usted, déjelo. Déjelo. Ahora, si ve que están aprovechando de usted, entonces sí, hasta ahí nomás. Se acabó el asunto. Y no hay problema ni coraje da. Pero si la persona está esperando que le retribuyan, esa persona tiene un problema. Entonces, es cuestión de aprender. Miren, uno tiene derecho a la acción. En este caso yo estoy hablando, usted me está entrevistando, las personas están escuchando. ¿Qué piensan las personas? Por supuesto que hago todo lo posible por ser claro, pero ¿cómo la tomen? Yo casi no tengo manera de poder controlar sus mentes. Yo le pido a Dios que tal vez me entiendan como yo lo quiero expresar, pero si no pueden, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, si salgo de aquí me dice, señor Jauregui, usted está bien loco. Caramba, es su opinión. Pero el señor Jauregui dice a alguien más, usted pasó 2 horas ahí sentado hablando con la gente para tratar, óigame, yo lo considero una oportunidad de hacerlo, agradezco la oportunidad, ¿verdad? Pero ya fuera de lo que pasa allá, yo no tengo ningún control, cada quien lo va a tomar de acuerdo a su estado de conciencia. Es un dar, pero dejar las cosas, ¿verdad? Ahora, si veo que realmente no surgió efecto, la próxima vez hago un cambio. Y si ve que eventualmente nadie quiere escuchar, ya dejo de hacerlo, punto. Se acabó, hago otra cosa. Gracias. Ahora, la señora Dora Elia Alcalá dice, constantemente se encuentran perros desamparados y ahorita tiene una perrita, ella, que le da de comer. Quiere saber si alguien la adopta así como las cosas, me imagino que los utensilios que tienen. Bueno, pues es un problema esto de los animalitos, ¿verdad? Hay gente, como usted decía hace un momento, va por la calle, ve a alguien que con dificultad camina, lo siente, se trata de una persona culta, ve a un animalito desamparado, siente, pero no se queda nada más en el sentimiento, sino lo recoge, ¿verdad? Pues ojalá, se trata de la señora Dora Elia Alcalá, teléfono 899-55, si alguien se conduele de este animalito, pues puede comunicarse. Tal vez haya por ahí algún médico veterinario que pueda, digamos, decir, bueno, tráemelo para acá para verlo, yo qué puedo hacer, alguna cosa. Nos preguntan también que si tiene alguna escuela donde dé clases o donde se encuentra, o si es de aquí o de fuera. Mire, yo resido en Estados Unidos, en el área de la Bahía de San Francisco. Hemos tratado de venir por lo menos una o 2 veces al año y dar cursos aquí como lo que estoy dando aquí en la Casa de la Cultura. Mañana termino el curso de 3 noches que estoy dando. Ahora, aquí en la ciudad existen unas personas que se reúnen con la familia Nevares, el señor Primitivo Nevares, su esposa Marianisa Nevares, ¿verdad? Han sido estudiantes de esta misma cosa por muchos años también. Y cuando ellos están aquí, porque ellos residen tanto allá como aquí, y cuando están aquí, entonces llevan grupos en los que las personas pueden platicar esas cosas, y hay textos que yo, unos es escrito, otros es traducido del español al inglés, y viceversa, del inglés al español, y eso los usamos como libros de texto para esto. Ahora, tal vez un día, ahorita no tengo una escuela, en Estados Unidos tengo bastantes grupos de estudios, ¿verdad? En los cuales yo dirijo, ¿verdad? Clases. En la ciudad de Tijuana, Baja California, tengo un hermano gemelo, Manuel Jauregui, que él enseña eso también, y hay grupos de estudios también sobre estos temas. Y hay personas que están preparadas también en Estados Unidos, ¿verdad? Como un hijo de señor Nevares también. Pero no tenemos una escuela todavía. Yo considero que si Dios nos da licencia, con el tiempo, ¿verdad? En México vamos a establecer un instituto de la ciencia y del arte de vivir. Pero eso requiere, por supuesto, la participación de las personas que vean un valor en esto, ¿verdad? Y eso no sucede, no podemos forzarlos, tiene que suceder naturalmente. Claro. Yo tengo que ganarme la vida, yo no cobro por esto, nunca he cobrado, mi esposa y yo decidimos no cobrar, se nos regaló este conocimiento y también lo regalamos. Pero necesitamos vivir también, ¿verdad? Y entonces tengo que tener un negocito para poder ganarme la vida. Y buscamos una manera de cómo hacerle para fin de... Hay personas que contribuyen, que ayudan. Tenemos un movimiento cultural, se llama Centro Cultural y de Servicio de las Américas, y hay unos fonditos allí que ayudan a que yo venga de viaje y cosas así, ¿verdad? Pero para poner una escuela todavía no. Eventualmente, si la comunidad se da cuenta de que esto vale, la comunidad misma lo va a poner. Y no esperamos que el gobierno lo ponga. Bien, gracias. El señor Juan A. Lara, que si él considera, o si usted considera, que un hombre maduro sería el equivalente a un iniciado o un maestro o simplemente a un ser consciente. Si conoce la literatura de Linda Gottman y americana,
donde habla del pasado, de dar, como poner en circulación una energía positiva que regresaría a nosotros, que si lo comenta. Sí, mire, no he leído el autor, o la autora, parece que es una autora. Ahora, conozco el principio a que se Gottman, refiere. dice. Correcto, conozco el principio a que se refiere. Existe una ley que rige el universo al nivel de las formas, que es la ley de causa y efecto, se llama la ley del karma, así le llaman en India. Se encuentra en los Vedas, todo eso explicado. Y sí, miren, cuando una persona vibra a un nivel de madurez, ¿verdad? Es como una campana con un sonido nítido, prístino. Y esa campana, la vibración, es muy sutil y afecta en una manera positiva al resto de las campanas, especialmente las que están vibrando a un nivel también, ¿verdad? Pero inclusive cuando todas están vibrando a ese nivel, ¿verdad? Las demás todas hacen lo mismo, empiezan a vibrar solitas también, pues esas afectan a otras también, inclusive a las que están más densas. Yo he visto situaciones en las cuales, ¿verdad? Situaciones bien negativas han sido, se puede decir, que equilibradas o dominadas a través del amor. El amor es el refinamiento más grande que un ser humano puede alcanzar. A través de una sabiduría, por supuesto, la unión del corazón y la razón producen sabiduría. No, la sabiduría no es el intelecto, lo que se sabe, lo que puede uno repetir, sino que la unión del corazón y la razón generan esa vibración bella que hace que el resto del mundo se mejore por causa de eso. Ahora, yo no tengo conocimiento de la persona que está hablando, pero si habla en esos términos, entonces yo voy de acuerdo. Estamos de acuerdo en que hay una especie de, un efecto que todos nos causamos uno al otro. La primera parte de la pregunta no me acuerdo exactamente qué era. Que si considera que un hombre maduro sería el equivalente a un iniciado, a un maestro o simplemente a un ser consciente. Quisiera hablar un poquito de eso, si me permite. Sí. Mire, la palabra iniciado implica a alguien que es un adepto al proceso de descubrimiento de sí mismo, de vivir, de realizar, de hacer vivo en sí mismo, ¿verdad? El potencial absoluto que uno tiene. Ese es un iniciado, una persona que ha sido iniciada a esto. Eso es lo que significa. Ahora, un maestro, no existe maestro si no existe discípulo. Yo le dije al principio, parece antes de empezábamos, porque alguna persona me tiende a llamarme maestro, y en realidad, cuando se dice que alguien es maestro, por supuesto se puede decir así a la ligera, pero yo lo tomo muy en serio. Ser maestro aquí representa que aquí hay alguien que quiere saber. Es como con una relación de padre e hijo. No hay papá si no hay hijo. El hijo hace al papá. ¿Me entiende? No hay papá a menos que no haya hijo. Pues igualmente no hay maestro a menos que haya discípulo. Entonces, una persona que ha alcanzado un grado de madurez, o sea, que está establecida o que está de veras comprometida a lograr su madurez y que ya tiene cierto adelanto, entonces esa persona puede ser un maestro para alguien. Si alguien, ¿verdad?, ve algo que le puede servir y en ese momento aparece el maestro, ¿por qué? Porque nació un discípulo. Pero no existe lo que se llama el maestro, no es como un título, por decirlo así, es un estado de conciencia. Ahora, una persona que es sensitiva a los demás, pero no necesariamente es un maestro, ¿verdad? Pero sí ha adquirido cierto grado de maestría relativa con relación a sus impulsos bajos y se ha elevado un poquito. Y eso en sí es maestría, pero no maestría desde el punto de vista de enseñar, que también pudiera hacerlo inclusive por su presencia, pero una maestría, un dominio sobre sus impulsos bajos. Esa sensibilidad, entonces ya amerita llamarse una maestría. Todos tenemos grados de maestría, todos, porque hemos trascendido algunas cosas. En ese grado somos maestros, no porque enseñamos, sino ¿por qué? Porque hemos logrado dominar. Decirle, no, no tomes eso a la mente. Bien. El señor Campos, si lo que el mensaje lo que usted menciona en cuanto a dar constantemente está relacionado con la disciplina de Dios guiada por el amor. Correcto, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es una disciplina, porque miren, Dios es amor. Dios es amor. Y ese amor divino se encuentra en el corazón de todo ser. ¿Ese sería el H2O? Ese es el H2O. Ahora, pero vamos a ver de una manera diferente. Mire, fíjese, usted conoce lo que es un pozo de agua, ¿verdad? Sí. Un pozo de agua. Tenemos un pozo de agua. Ahora no sé si será igual en estos tiempos, porque hace mucho tiempo que no voy, pero yo me acuerdo cuando estaba yo chico,
iba yo con mi padrino para que echara a andar la bomba para sacar del pozo agua para que se fuera a una poza para irnos a bañar. Y un día me dice mi padrino, dice, oye Luis, dice, ¿sabes qué? Agarra este balde, ¿verdad? Y se mete al pozo. Entonces ya fui a sacar, oye, pues yo no quiero, yo quiero que salga de la pipa ya 4 pulgadas de agua. Dice, no, y se mete el balde al pozo. Entonces metí el balde al pozo, saqué un poquito de agua. Dice, ahora vete a la punta de la pipa, ¿verdad? Y échale agua al tubo. Va a purgarla. Pues igualmente tú y yo, de alguna manera, tenemos ya el amor en nosotros mismos de alguna manera. Entonces uno lo aplica, pues aplicar el amor, ¿verdad? Es como meterle agua para que la pechancha funcione, para purgarla. O sea, que uno da un poquito de amor para que el amor divino que se encuentra ahí se manifieste. Ahora, pero para eso, para poder dar amor, realmente hay que tener un amor por sí mismo. Pero si tenemos una mentalidad que se desprecia a sí mismo, que se rechaza a sí mismo, que no se acepta físicamente, que quisiera ser como, ay, yo quisiera ser como fulanita, ay, yo quisiera ser como fulanito, o que no tiene suficiente, siempre sabiendo quién tiene más, entonces se siente mal. No estás aceptando qué clase de amor puede dar. Si te sonríe, es más para ver que te saca. ¿Qué clase de amor es ese? Y si te da, es para ver que también que te quita. Es una cuestión comercial, ahí no hay amor. Pero si la persona empieza por, caramba, levantarse en la mañana y abre la ventana y ve, dice, gracias Señor, porque el mundo todavía está ahí. Ese gracias es un baño de amor. ¿Por qué? Porque uno está percibiendo el amor que Dios le está dando a uno. Y como consecuencia, entonces ese amor ya lo tiene uno. Y cuando se enfrenta con tu esposa, que no le puso suficiente sal a los frijoles, entonces ya no viene la reacción, tú vieja que no sabes cocinar, no te enseñan en tu casa, hasta al contrario, hey, vieja, no te la sal, deja echarle yo. Ya no hay la bronca, ¿por qué? Porque ese es el amor realmente. No es los actos necesariamente, sino una actitud interior. Pero eso viene de reconocer que uno ha sido dotado, tiene un regalo, que es la vida, cada día, cada momento, cada respiración es un regalo, eso nos llena de amor. Entonces, darle amor a Dios es como sacar agua del pozo, ¿verdad? Y entonces el ser se llena de amor. Y entonces lo que se manifiesta ya es nada más que amor. No porque yo lo juzgue como amor, sino que los demás se sienten a gusto conmigo. La señora Amelia Reyes, que si le hace favor de darle la dirección o teléfono de donde se reúne con el señor Primitivo Nevares para dar clases. Miren, el teléfono es el 22611. El teléfono 22611 aquí en la ciudad de Durango. Los lugares donde se reúnen son un par de hogares, ¿verdad? Casas particulares, pero me gustaría que si las personas desean tener más información, que llamen a ese teléfono. Desafortunadamente los señores Nevares están por salir de la ciudad, ¿verdad? Vamos a salir juntos a hacer un viaje y luego ellos regresan de nuevo a la bahía. Pero yo me gustaría mucho que tuvieran ustedes guardado este momento que hemos pasado juntos y tomaran nota de ese teléfono, porque cuando ellos regresen, ¿verdad? Tal vez regresen en el mes de enero o febrero, que ustedes hagan intentos por comunicarse, para que se pongan en contacto y tengan la oportunidad de sentarse un día con ellos, para que les hagan una plática introductoria, de la cual ustedes ya tuvieron bastante hoy aquí, pero para que sean, entre comillas, iniciados, por decirlo así, en esa forma de ver las cosas, y vean si es lo que ustedes quieren realmente. Y una vez que ya vean aquello, entonces pueden ingresar e incorporarse en grupo, tomar clases y cosas así, porque queremos servirlos, ¿verdad? Y no tiene caso entrar a una cosa, ¿verdad?, que a lo mejor no les va a gustar. Pero si ustedes ya juzgan que, por lo que han oído, es algo que les puede interesar, entonces llámenle por teléfono al señor Nevares. Inclusive, no se van luego. Inclusive yo estoy recibiendo con ellos, me están alojando. Así pasa cuando viajo, ¿verdad? Ustedes quieren llamar a partir de este momento, pueden llamar, porque la señora Nevares ahí está y puede estar tomando notas. Y si ustedes tienen esa grandeza de llamar, entonces nosotros cuando regresemos, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Esa es la forma de hacerlo. El teléfono es el 22611, familia Nevares. Don Primitivo y doña María Luisa Nevares. Bien, maestro. Pues una cuestión, simple curiosidad. ¿Cómo llegó usted a la Vedanta? ¿Cómo descubrió esto? ¿Por quién? En fin, más o menos. Por gracia de Dios, amigo. No, bueno, realmente, ¿verdad? Todos de una manera u otra, pues hay ciertas cosas que nos ponen en un camino.
Y pues yo tenía muchas dudas, muchas preguntas, muchas cuestiones, ¿verdad? Y muchos problemas personales también. Y esos problemas personales eventualmente me llevaron a buscar una respuesta, ¿verdad? A ver qué onda, a ver qué estaba pasando, ¿verdad? Una imagen muy mala, o sea, que pasamos lo que todos pasamos, ¿verdad? Muchas veces nuestras familias no son lo mejor, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Traumas en la escuela, ¿verdad? Y cosas así, sentimientos malos acerca de mí mismo. Y eso me llevó a tratar de encontrar algo que me pudiera satisfacer. Y a través de los años tuve yo acceso a mucho tipo de enseñanza. Yo busqué mi religión bastante y se me hacía muy difícil porque yo me sentía mal porque no creía muy bien. Y yo quería creer, y yo quería crecer como todo el mundo y me sentía incómodo porque pues, yo le preguntaba a mi mamá, pues sacando confidente, oye mamá, ¿por qué es así, así? Y dice, pues tú tienes que creer. Entonces yo decía, pues ¿cómo voy a creer? Caramba, pues sígueme, ¿no? Y no me podía explicar. Y no pude encontrar quién de veras me pudiera tener sentido en lo que me estaban viendo. No quiere decir que no tenga sentido aquello, yo no lo veía, ¿verdad? Porque eso quiero que quede claro, no es que no tenga sentido nuestra religión, pero padre, yo no lo veía. Y me sentía mal, me sentía yo mal conmigo mismo. Y eso me llevó a investigar. Y empecé, y pues no quiero hacer una historia larga, pero a través del tiempo, aquí y allá, empecé a estudiar un poquito aquí, otro poquito allá, un poquito de misticismo, esoterismo, cosas así, ¿verdad? Que me parecieron muy interesantes. Pero de todos modos yo encontraba demasiada vaguedad y mucha subjetividad y cosas así. Practiqué algunas cosas que sí me ayudaron a cierto grado. ¿Por qué? Porque pues aquí estoy, ¿verdad? De alguna manera me ayudaron. Participé en movimientos culturales, fui miembro de la Gran Fraternidad Universal, fundé en San Francisco con otras personas en movimiento, practiqué Hatha Yoga y cosas así. Y eso me pasó interesante. ¿Por qué? Porque yo empecé a notar en mí un efecto que casi nadie me lo hacía. Y dije, ah, caramba, ¿y eso de dónde viene? Entonces ya era curiosidad de nuevo. Y me puse a investigar en las tradiciones antiguas que vienen del Oriente. Estudié budismo, cosas de ese tipo, y eventualmente conocí a unos maestros. Y voy a dar el nombre porque tal vez algún día le lleguen a conocer. Se llama Swami Chinmayananda. Es un precursor de la Vedanta en el mundo actual. Es uno de los maestros tradicionales de los pocos que hay. Y uno de sus discípulos, que ahora también es maestro, se llama Swami Dayananda. Entonces yo estudié con ellos por muchos años. Y me dediqué entonces a estudiar porque le vi sentido y tenía muchas bases, taoísmo, shintoísmo, pero luego me empecé a meter en la cuestión nuestra, en la cuestión, digamos, judio-cristiana. Y empecé a ver, anda, caramba, esto tiene sentido. Se me prendió un poco y dije, anda, pues. Y me puse a estudiar también, a investigar las tradiciones y mitologías antiguas de los nuestros, las leyendas. Y yo vi en eso que me estaban diciendo lo mismo que estaban diciendo allá, lo mismo. Ya no, sinceramente, porque ya había yo dado cuenta de muchas cosas, pero ya me empezaba a conectar. Y dije, anda, caramba. Y como hombre de negocios que soy, ¿verdad? Padre de familia, entonces ya no fue una cuestión nada más teórica, sino que aplicable, porque mi mujer era el mejor juez. Y mis empleados y cosas así. Pues creo yo que lo que a usted le ha ocurrido a la humanidad entera. Durante muchísimos años se vio a la cultura hindú, a las culturas orientales, como algo inferior. Siempre se vio con un dejo de superioridad, soberbia occidental, ¿verdad? Minimizando aquellos conocimientos que eran milenarios. Sí. Y pues las potencias, Inglaterra, etcétera, llegaron incluso a dominar a la India, pero al mismo tiempo, pues de dominadores comenzaron a ser dominados por lo que tiene un valor innegable, innegable. Toda esa sabiduría, con la misma soberbia que pudiéramos decir los conquistadores acá, vieron la cultura prehispánica. Siempre la vieron inferior, la vieron digna de gente bárbara, etcétera, sin ponerse a escarbar, a tratar de encontrar esa sabiduría que contenían los mayas, los olmecas, aztecas, mexicas, etcétera. Entonces, ahora hay una vuelta a eso, ¿verdad? Porque quizá los valores que se tenían aquí, como usted dice, no los entendía, no me sentía satisfecho. Sí. Eso mismo le ocurría, pero a Occidente todo. Sí. Y ha comenzado a buscar y a encontrar en eso esa sabiduría que le ayudará a comprender mejor sus propios valores. México ha evolucionado bastante. México, el país, ¿verdad? Está en un proceso perfecto de desarrollo. Yo he estado en muchas partes aquí de la República Mexicana, entre la juventud, entre las personas profesionistas de universidades, en los barrios, en las cárceles, doy clases. Y la gente está pero deseosa de tener sentido. Y no para formarse una nueva religión, sino para afianzar lo que ya tienen. Y eso es lo que yo quería.
Es lo que yo quería para mí, es lo que yo quería para mis conciudadanos. Y es lo que nos ha movido a personas como los señores Nevares, otras personas que nos hemos dedicado a tratar de compartir esto. ¿Por qué? Porque hay demanda, la gente lo quiere. La gente lo quiere. Pues maestro, muchas gracias. Muchas Ya nos gracias. están marcando el final de esta tribuna del 12. Nos ha dado mucho gusto tener la oportunidad de platicar con usted. Periódicamente viene por acá, Sí. ya sabe que aquí tiene su casa. Bueno, muchas gracias. Le voy a tomar la palabra. Ya tendremos Le voy a oportunidad de tomar la tener palabra. otros diálogos semejantes. Por lo pronto, pues muy agradecidos y pues una buena estancia. el tiempo que Gracias. estemos. Gracias a todos los que escucharon, ¿verdad? Y gracias por sus preguntas. Les agradezco mucho. Y ojalá nos llamen. Gracias. Pues amigos, a ustedes también darles las gracias por su colaboración, sus intervenciones, que es lo que le da más sentido a este programa. Y desde luego, con la invitación de que para el próximo jueves sintonicen en punto a las 21 horas, Canal 12, porque tendremos otro tema tan interesante como el que hoy hemos abordado. Pásenla muy bien, un fin de semana largo, y el jueves, en punto de las 21 horas, tenemos otra cita. A nombre del staff de Canal 12, muy buenas noches y hasta entonces.